Muy bien, empecemos con esta bonita materia llamada Desarrollo de Aplicaciones Web, en la que vamos a ver primero algo de introducción, herramientas y pues el contenido que vamos a ir viendo, ¿sí? Cómo vamos a ir trabajando en la parte de auxiliatura al menos. Bien, nuestras clases virtuales, en caso de que las tengamos, ya puede que esto esté muy variante, algunas van a ser presenciales, otras virtuales, pero van a ser por este medio llamado Meet, ¿sí? El Google Meet. Esto para, no sé, si utilizamos Zoom, claro, tiene bastantes más herramientas que podemos explotar, ¿no? Pero hay que estar entrando cada 40 minutos y además que creo que no hay muchas herramientas que utilizar. De esto lo único que vamos a utilizar va a ser compartir pantalla y ya, ¿sí? Después, las clases presenciales posiblemente sean en el laboratorio LSIA 1 y si este llega a estar ocupado, entonces tal vez nos busquemos otro laboratorio. Sí, eso igual se los voy a estar comunicando. Después las grabaciones de las clases, esta grabación que estamos teniendo ahora en este momento la voy a subir a YouTube y les voy a compartir el enlace de una lista de reproducción, así para que tengan de una sola vez todos los videos. Esta lista de reproducción se va a ir actualizando a medida que yo vaya subiendo uno tras otro video. Luego, en cuanto a documentación, enlaces y cualquier otra cosa que sea necesario, o instaladores, aunque creo que no instaladores porque todo lo vamos a descargar de internet, pero si hay documentos necesarios o lo que avancemos en clases, los voy a compartir en un repositorio de Google Drive. En cuanto a la entrega de las prácticas, posiblemente sea Classroom o tal vez utilicemos GitHub, que es un repositorio para compartir código. Esto igual se los voy a ir comunicando. Por el momento vamos a mantener esto, Classroom y GitHub. Todavía no estamos haciendo entrega de prácticas, así que puede que esto cambie. Pero sí, la entrega del proyecto, esto sí lo vamos a hacer esta vez. El anterior semestre no, es que no alcanza a veces el tiempo, porque es mucho contenido, pero vamos a hacerlo esta vez. Voy a revisar sus proyectos y eso va a ser como una práctica también, ¿ya? Y lo van a entregar por medio de GitHub. Vamos a ver qué es eso, no se preocupen, lo vamos a ver más adelante. Por ahora ni siquiera estamos llegando a los proyectos, así que cuando avancemos GitHub voy a explicar esa parte, ¿sí? En cuanto a la ponderación se refiere, van a haber 3 prácticas, 2 de ellas van a ser prácticas en las que van a tener que hacer ejercicios como lo hacemos de forma habitual, ¿sí? La práctica 1 y práctica 2 van a ser cada una por parcial. Y la práctica 3 va a ser la revisión de su proyecto. Si bien no va a ser la revisión del proyecto final, vamos a evaluar qué tal va su avance, si hasta donde ya lo tengan, porque a veces saben que las notas de auxiliatura hay que entregarlas mucho más antes, incluso antes de que tal vez defiendan su proyecto. Así que es difícil que ustedes tengan el proyecto hecho para que yo pueda revisarlo, así que voy a revisarlo hasta donde esté hecho y en función de eso vamos a ir calificando, o la complejidad o qué tanto han avanzado, ¿sí? No se preocupen de eso, lo vamos a calificar bien. Eso en cuanto a prácticas. El contenido que vamos a ver, ahora aquí viene la parte interesante. Vamos a empezar con HTML y CSS. Estas dos tecnologías que, bueno, ya sabe la mayoría, no es un lenguaje de programación, pero aún así es un lenguaje, ¿sí? Con su sintaxis y toda la cosa. También vamos a ver JavaScript, que va a ser el lenguaje de programación fundamental para todas las tecnologías que vamos a estar utilizando en adelante. Además de algunas pequeñas herramientas como Bootstrap para el manejo de vistas o Font Awesome para cargar iconos o tantas otras herramientas que tal vez las utilicemos, ¿sí? También vamos a utilizar Git y GitHub o GitLab tal vez. Estas pequeñas redes sociales para programadores donde vamos a estar compartiendo nuestro código para que yo pueda verlo, ¿ya? O ustedes puedan ver el código que nosotros vamos a estar haciendo. Sí, GitHub, creo que es mejor compartirlo por ahí. A ver, vamos a ir viendo esto, ¿sí? Después, en cuanto a las tecnologías que vamos a estar utilizando, como les había mencionado, vamos a estar utilizando Node.js para el lado del backend, para el lado del servidor, y bueno, con su framework Express, y el framework de Vue.js para el lado del cliente, para el lado del frontend. Ahora, ¿qué es esto del frontend y el backend? No se preocupen, ahorita lo vamos a ver, ¿sí?
Y si nos alcanza el tiempo, vamos a ver la puesta en producción de una pequeña aplicación. Esto es un poco diferente a las puestas en producción habituales porque tenemos dos aplicaciones. De hecho, al final llegan a ser dos aplicaciones web. Una aplicación para el lado del servidor y otra aplicación para el lado del cliente. Entonces la puesta en producción es un poquito diferente acá. Bien. Herramientas. Las herramientas que vamos a estar utilizando. Tal vez no estén todas acá, pero a medida que las vayamos utilizando, les voy a ir explicando cómo, de dónde las vamos a sacar, etcétera, ¿sí? Por ahora, bueno, para manejo de bases de datos, más que todo solamente es para la base de datos. Vamos a estar utilizando base de datos MySQL o la que ustedes prefieran, pero necesitamos algún gestor que manipule esa base de datos, ¿bien? Para poder simplemente crearla. Pero de preferencia vamos a utilizar MySQL porque hay que hacer configuraciones, ciertas configuraciones yo creo que es mejor que todos sigan las mismas configuraciones y así no nos perdamos. Así que les recomiendo instalar WAMP o XAMPP, tenerlo instalado en sus máquinas. Después vamos a instalar Node.js, ya es un programa que hay que descargarlo e instalarlo para poder utilizar los frameworks de los que estábamos hablando. También vamos a utilizar Postman, es una herramienta para poder depurar y revisar el backend para ver cómo está funcionando. Algún editor de su preferencia, el que ustedes quieran, no necesariamente este, aunque el más popular es Visual Studio Code. El que yo voy a estar utilizando va a ser JetBrains. Los que quizás ya conocen, sé que hay algunos en la clase que conocen JetBrains tal vez. Es mucho más potente, también es mucho más caro, por eso es también potente. Pero ustedes ¿cómo decimos esto? En la suerte de ser estudiantes, nosotros tenemos accesibilidad ya a este producto de forma gratuita, porque esto es caro, creo que al año se paga como 700 bolivianos o algo así de JetBrains, pero es un buen producto, ¿no? Es en afán de hacerle publicidad también. Pero nosotros en calidad de estudiantes podemos acceder a estos recursos de forma gratuita. Creo que tengo un video sobre eso, les voy a decir dónde está, para que puedan tenerlo gratis, ¿sí? Yo ahorita lo manejo en forma gratuita, hasta ahora no he pagado ni un centavo y creo que ya lo estoy utilizando como 3 años. Y eso que ahorita ya no soy estudiante, estoy como egresado, pero igual lo estoy utilizando. ¿Ya? Eso, el editor de su preferencia, el que ustedes quieran. Y obviamente pues, un navegador, no estamos en desarrollo web, necesitamos un navegador. Ya, quizás haya algunas prácticas en clases, algunos ejercicios extra que se van a considerar directamente por puntos extras, ¿sí? Estos puntos extras van a ir directamente valorados a la práctica en la que estemos actualmente. Ya, esto no lo puse lo de los puntos extra, pero lo voy a anotar acá. Va a haber puntos extra que van a ir directamente a la práctica actual, o sea, en la que estemos. Si estamos ahorita antes de dar el primer parcial, estamos en la práctica 1, entonces ustedes tienen opción a cargarse algunos puntitos extra que van a ir directamente acumulados a esa práctica, en caso de que haya ejercicios. A veces sí, a veces no. Entonces, ahí vamos a tener ese pequeño plus más, ¿ya? Para quienes asistan a las clases. Bien, ahora sí, dicho eso, ya lo tendríamos todo. Sí, creo que ya está todo. Bien, vamos a cerrar esto entonces y empecemos con ya un poco de avance, algo de teoría para empezar. Veamos qué es lo que con qué vamos a empezar. Pequeños conceptos sobre la web. Que siempre son necesarios verlos. Bien, no creo que esto nos lleve mucho tiempo, así que si acabamos esto, tal vez veamos algo de codiguito más. Bien, entonces empecemos con la parte introductoria. Para empezar vamos a hablar sobre qué es Internet, qué es lo que entendemos por Internet. Acá nos dice que es una inmensa red informática de computadoras alrededor del mundo conectadas entre sí. Es como nuestra red LAN, red local, ¿no ve? De éxitos de su casa, de donde estén ustedes, pero en forma global. ¿Ya? Eso es Internet, no es más que una red global, mundial, muy grande. ¿Ya?
Pensemos en Internet de esa forma. La llaman red de redes. ¿Ya? Eso por un lado, eso es Internet, es una red, es la conexión, ¿no? Ahora, ¿qué es la web? Bien, esta viene de las palabras red, ¿ya? Telaraña, que significa enorme conjunto de páginas que se asientan sobre Internet. Bien, entonces por un lado tenemos Internet, que es la red, y la web son los recursos que se asientan, que se comparten a través de esta red. Esa es la web, ¿ya? Entonces, nuestros recursos están almacenados en la web y lo compartimos a través de Internet. Vean, un poco eso para que se entienda esa idea. Bien. La www que viene, ¿ya? Esto es de Internet, no sé por qué lo puse esto ahí, eso debería estar en el apartado de Internet, pero es se utiliza este diminutivo de www porque viene de las palabras World Wide Web, que significa red mundial. Entonces, y como les decía, al navegar usas Internet para acceder a la web, ¿no? Entonces, nuestros recursos están en la web y nosotros navegamos a través de Internet para acceder a la web, ¿no? Eso es. Entonces, Internet y web no son lo mismo. No son lo mismo. Al igual que estos dos conceptos, páginas y aplicaciones web. Tienen ciertas similitudes y características, pero no son lo mismo. No son lo mismo. ¿Cuál será? Bueno, no sé si alguien me dice, bueno, no son lo mismo, pero no sé si alguien me dice tal vez alguna diferencia que sepa entre página web y aplicación web. ¿Cuál será la diferencia entre página y aplicación web? Sí, la página web sería algo estático y la aplicación web sería algo dinámico, Algo con lo que puedes dinámico. interactuar. Ajá. La aplicación web es dinámico. ¿Y por qué? ¿Por qué es dinámico? Porque podemos interactuar el usuario puede interactuar, ¿no? Con la aplicación. Ajá. Sí, o sea, sí está bien, está muy bien descrito eso, aunque un poquito más sería ampliarlo, pero en forma general sí. No son lo mismo porque una es estática y la otra es dinámica. Las páginas web son estáticas porque no son más que archivos que ya están con su código HTML y CSS y un poco de JavaScript quizás para las animaciones, y eso está montado sobre la web, ¿no? Pero no tienen interacción con el usuario. O sea, el usuario lo único que puede hacer es ver esas cosas y quizás cliquear algo y que haga ciertas animaciones, pero no tiene una interacción. Así que solamente son documentos, ya, archivos, que pueden ser digital. Bueno, aquí dice documento digital multimediático, o sea que puede tener recursos multimedia. Bien. Y para actualizarlos, para sacar una nueva versión de estos, hay que manipular su código fuente. Por ende son estáticos. La información que tiene siempre va a ser la misma. Páginas estáticas. Entonces lo único que se hace es navegar a través de Internet, accedemos a la web, a este recurso, y la web, ese recurso, por Internet nos lo devuelve. Y ya está. Esa es una página. Por otro lado, las aplicaciones web, que es lo que sí vamos a estar haciendo, son dinámicas por el hecho de que te permiten una interacción más fluida con el usuario. El usuario puede hacer un clic en un botón y ese clic puede hacer o desencadenar un montón de acciones. Guardar un registro en la base de datos, rescatarte una lista de datos o eliminar algo, etcétera, ¿no? Puede hacer muchas cosas. Podemos decir que sí, si una página web tiene acceso a una base de datos o conexión con una base de datos, ya es una aplicación, ¿no? Muy bien. Ahora hablemos un poquito sobre el desarrollo web, que ha estado evolucionando mucho en estos últimos años. Está evolucionando demasiado. Incluso el desarrollo web va de la mano con el desarrollo móvil. El desarrollo móvil, el desarrollo de aplicaciones Android, digamos, es como si habláramos de desarrollar frontend para
para la web, ¿ya? Porque las aplicaciones que nosotros hacemos para los celulares no son más que como si estuviéramos programando puro frontend, o sea, sin conexiones a base de datos. De hecho, las aplicaciones móviles no se conectan a bases de datos. Las aplicaciones móviles se conectan con backends, ¿ya? Con aplicaciones backends, y estas recién se conectan con bases de datos. Un poco así es la cosa, cómo es que funciona. Y estas son algunas de las tecnologías que ya cada día van evolucionando más, incluso cada herramientita de acá. Esto, por ejemplo, es una pequeña herramienta que tal vez ya algunos conocen este logo, es el de Bootstrap. Antes solo se utilizaba jQuery, ahora hay tantas tecnologías. De estas que están acá, nosotros vamos a ver, algunas sí de acá vamos a ver Vue, este es el logo de Vue, y esto es Node.js para el lado del backend que vamos a estar utilizando. Y bueno, el mundo del desarrollo web. Este gráfico ya lo quería borrar, está desactualizado. Pero era para comentar un poco sobre cuánto está creciendo la demanda de desarrolladores web, que incluso es hoy en día un poco más que... No, tal vez les estoy mintiendo, es que no, tengo que buscar un gráfico, tal vez estoy mintiendo esto, pero sí es bastante demandado el desarrollo web. El backend incluso es más demandado que el frontend, porque el backend puede solventar a páginas o a aplicaciones tanto web como incluso aplicaciones de escritorio, incluso aplicaciones móviles, ¿no? El backend es bastante demandado. Bien, entonces ahora hablemos un poco más sobre lo que hemos estado hablando, el backend y el frontend. Pensemos en acá, ya mirar este iceberg, ya, en el que podemos ver solamente la parte que está fuera del agua de nuestro iceberg, y todo lo que está ahí abajo ya no se puede ver, pero hace que nuestro iceberg flote, ya. Ahí está la magia. Perdón, ¿alguien quiere entrar a la clase? Ya. Pensemos en la parte que se puede ver de este iceberg como el frontend de nuestra aplicación, los botones que se puede ver, la parte de la aplicación que interactúa directamente con el usuario es el frontend. Existen tres tecnologías principales que están basadas en JavaScript, ¿ya? Por eso ahí está JavaScript. Y estas tres tecnologías que hoy en día son las más demandadas: React, Vue y Angular, ¿sí? Entonces, incluso esta creo que es la más demandada hoy en día, React. Pero nosotros vamos a ver Vue. Digo las más demandadas porque si alguien quiere contratar programadores web o desarrolladores web, lo siento, buscan que al menos sepa alguna de estas tres tecnologías. Este semestre vamos a aprender esta, así que es suficiente para acceder a un puesto de trabajo, como les había dicho. Eso en el lado del frontend, y en el lado del backend también tienen sus otras tecnologías. Acá no está el logo de Node, no sé por qué no lo puse hasta ahora, pero el backend es el que se encarga de conectarse con bases de datos, hacer algunas peticiones a ciertas APIs, o sea, un backend puede conectarse con otro backend, incluso puede hacer muchas cosas por debajo de la mesa sin que nosotros nos demos cuenta. Incluso puede enviar emails, un montón de cosas, ¿sí? Se puede hacer muchas cosas, hacer backups de la base de datos, etcétera. ¿Ya? Entonces, como les decía, se divide en el backend, que es la conexión a la base de datos, lo que no podemos ver, lo que el usuario no ve, pero está pasando mágicamente. Y el frontend es pues todo lo que el usuario puede visualizar, con lo que puede relacionarse. El desarrollo de interfaces, la parte visible de la aplicación. Bien, entonces esto es en forma global ya lo que vamos a estar viendo, backend y frontend. Y bueno, vimos un poco más de teoría sobre la web, creo que eso es suficiente. Bien. Voy a guardar esto, no sé si modifiqué algo. Y ya está. Continuamos entonces con nuestro avance. Ahora vamos a hablar sobre HTML. Mejor si tenemos un editor a la mano descargado, o descargamos nuestro propio editor. Déjeme pensar un momento. Bien, HTML. ¿Qué es HTML?
Vamos a ver cosas como, bueno, un poco de teoría, qué es HTML, para qué nos sirve, qué son los elementos y etiquetas de HTML, la clasificación de los elementos HTML y algo de su estructura básica también. Y al final, no quizás esta clase, creo que no, pero por lo menos la próxima o la tercera clase vamos a hacer una página, ya, una pequeña página de ejemplo. Bien, entonces empecemos con qué es HTML. De hecho, ¿de dónde vienen estas palabras de HTML? Vienen de las abreviaciones de Hypertext Markup Language, que significa lenguajes de marca de hipertexto. ¿Ya? ¿Por qué hipertexto? ¿Por qué lenguajes? ¿Por qué marcas? Bien, lenguaje porque pues no es un lenguaje de programación, pero no deja de ser un lenguaje, porque tiene ciertas reglas, sintaxis que se deben seguir para que todo funcione bien, ¿no? Si algo lo hacemos mal, entonces no estamos siguiendo las reglas, sintaxis y la estructura que debería tener estos archivos, ¿sí? Cabe recalcar que son archivos con extensión HTML. Ya, yo creo que ya todos saben esta parte, ¿no? Bien, marcas, se dice que es un lenguaje de marcas porque a las etiquetas o a los tags también se los conoce como marcas. De hecho, se los dice etiquetas, marcas, tags, que nos sirven para renderizar cierto contenido. Digo cierto contenido porque no siempre va a ser el mismo contenido. Puede ser texto, pueden ser recursos externos, recursos multimedia, etc. Entonces existen etiquetas o marcas que se utilizan para lo que ustedes deseen mostrar. Y se dice que es hipertexto porque a partir de un archivo yo puedo hacer referencia a otros archivos. O sea, desde un archivo yo puedo llamar a otros archivos más. Al igual que lo que hacemos en programación, ¿no? Importamos otros archivos desde otros archivos. Lo mismo podemos hacer con HTML también. O activar otro archivo o documento desde otro archivo o documento. Bien. Hablando sobre lo que estamos viendo ahora son herramientas o tecnologías para el lado del cliente, ¿no? Todo lo que el cliente va a ver, HTML es una de ellas. Bien, pero ¿para qué nos sirve realmente HTML? Únicamente nos sirve para la maquetación, o sea, para hacer la parte del esqueleto de nuestra aplicación, ¿ya? De la visualización de nuestra aplicación. Si hablamos de una persona, diríamos que HTML sería como el esqueleto, ¿sí? O sea, nuestro esqueletito. Y sobre este se puede dar pinta, y la pinta se la hace con CSS, el diseño, ¿no? La presentación. Y si quieren hacer que esta persona ya camine, tenga ciertas acciones, la interacción, el comportamiento, la lógica, todo ello se lo vamos a hacer con JavaScript. Bien, estos tres que yo sé que ya ustedes también ya lo saben, van de la mano. Ahora, un elemento HTML, ¿qué es lo que es? Ya me adelanté un poco a la presentación, pero es una unidad básica de medida del documento HTML. Es la unidad básica de medida. Bien. Por ejemplo, este es un elemento HTML. Un elemento HTML está compuesto por lo general de lo siguiente: dos etiquetas, una etiqueta de inicio y una etiqueta de finalización, y al medio le podemos meter contenido, por lo general, porque existen elementos HTML que algunos no tienen estas dos etiquetas, la inicial y la final, algunos solo tienen una etiqueta, y de hecho a esos se los conoce como elementos vacíos. Entre ellos podemos ver acá el IMG o el HR, también existe el VR y ahorita no me acuerdo otro más. Bueno, no se me viene otro a la mente, pero hay más elementos. Ya, esos son los elementos vacíos, los que solamente tienen la etiqueta de inicialización. Bien. Después podemos clasificar estos elementos, ya, según su estructura o según su interacción con el usuario, o por metadatos, o pueden ser por selección, o por títulos, o por incrustación. Existen muchos elementos HTML y todos ellos se clasifican según su comportamiento, ¿ya? El div, por ejemplo, es un elemento genérico, se utiliza casi para todo. De hecho, antes en HTML, en su versión anterior a la 5,
se utilizaba solo los divs, solo div. Y pues ahora existen un montón de elementos HTML. Por ejemplo, para interactivos se utiliza el elemento audio, video, A, el IMG. El A es como un enlace, el botón, ¿no? Todos estos son interactivos porque el usuario interactúa con estos elementos. Los inputs, los selects, el text area, o sea, el usuario le hace clic a estas cosas o mete información en estas cosas, ¿no? A eso se refiere. Los metadatos me sirven para cargar determinado contenido externo o dar determinadas o específicas características a nuestro documento. Los de sección sirven para delimitar pequeños espacios de nuestro documento, ya sea, por decir, acá hay uno que se llama header, entonces se hará referencia al espacio en la parte superior de nuestro elemento, y el header no puede utilizarse para la parte de abajo. Claro, podría hacerse, pero esto solamente se hace para tener una mejor estructura de nuestro HTML, ¿ya? El nav se utilizará para meterle una barrita, el p se utiliza para poner un párrafo, el main para poner el contenido principal, el footer para poner contenido en la parte inferior, etcétera, ¿sí? Después tenemos la clasificación por títulos, ¿ya? Hay elementos que se llaman H1, H2, H3 hasta el H6, en el que podemos meter contenido, como hace rato, y este contenido va a tener diferente tamaño. El H1 es el tamaño más grande y el H6 es el tamaño más pequeño. Luego los elementos de incrustación, los incrustados, que nos sirven para poder cargar recursos externos o recursos multimedias, como videos, audios o imágenes. Después tenemos las expresiones que nos sirven para poder modificar un poco el texto que nosotros estamos mostrando. Por ejemplo, el strong, que ya no se utiliza mucho el strong, de hecho, tengo que actualizar esto. Ahora se utiliza el B, se utiliza para hacer que un fragmento de texto sea en negrilla. Aquí también podría entrar el M. Aquí está el label. El label que hace referencia es un texto que hace referencia a un input, por ejemplo. El audio, el A, el IMG, todos ellos tienen sus propias características. Por ejemplo, el A es un enlace. La imagen carga una imagen y en caso de que esa imagen no cargue, nos bota un texto de referencia, expresiones. Bien. También pueden clasificarse según su alineación. Existen dos formas de alineación. Una alineación es por bloque y la otra alineación es por lineal. ¿Ya? ¿Por qué decimos esto de alineación por bloque? Porque hay elementos que estaban hace rato en esta lista que son solo elementos de bloque y algunos otros elementos son elementos solamente de línea. ¿Ya? ¿Qué es un elemento de bloque? Cuando de hecho yo creo un elemento de bloque, que puede ser cualquiera de estos que está aquí abajo, este elemento de bloque ocupará el ancho, todo el ancho disponible hasta ese momento, ya sea o el tamaño total del dispositivo o el ancho heredado de su padre. Si digamos su padre ocupa hasta la mitad de la pantalla, entonces su hijo, si es un elemento de bloque, ocupará hasta la mitad de la pantalla también, ¿no? O sea, depende del padre. Estos elementos de bloque son ambiciosos porque ocupan mucho espacio. ¿Ya? Piensen en eso, elementos de bloque ocupan un ancho diferente. El alto no, el alto está en función a su contenido, pero el ancho sí. En los elementos de bloque el ancho es según el ancho heredado del padre. ¿Ya? Ocupan todo el espacio del padre, generando un salto de línea. ¿Ya? Esto significa que el siguiente elemento que yo ponga a continuación de estos elementos, pónganse que digamos yo pongo un H1 con todo su texto y después del H1 quiero ponerle un nav. Entonces este nav no se va a poner al lado del texto que tiene el H1, se va a poner debajo de él, porque este H1 ha generado un salto de línea. Porque piensan un poco en esta parte, sería ilógico que el nav vaya al lado del H1 si el H1 ocupa todo el ancho disponible, ya no hay espacio, entonces ¿dónde le queda ir al nav? Pues abajo. Y lo mismo pasa con todos estos elementos. Incluso si yo pusiera un elemento de línea al lado de un elemento de bloque, tampoco se va a poner al lado, se va a poner abajo. Todos estos conceptos nos sirven para poder maquetar de mejor manera nuestras estructuras de HTML, ¿sí? Eso por un lado.
pueden incluir bloques y líneas, ¿sí? Elementos de bloques y elementos lineales. O sea, dentro de un div puede estar un span, o dentro de un div también puede estar un header, así, ¿ya? Ahora hablemos de los elementos de línea. A diferencia de los elementos de bloque, así es todo lo contrario. Ya no ocupan el ancho disponible del padre, todo el ancho heredado desde el padre. Solo ocupan el ancho que su contenido ocupa. Bien. El span es un elemento muy parecido al div, pero para los elementos lineales. El div es un elemento global, les había dicho hace rato, ¿no? Que se utiliza para todo, pero es un elemento de bloque. Y el span es igualito que el div, pero es un elemento que se utiliza para todo, pero para los elementos de línea, ¿ya? Es como un mentizán. Para todo se puede utilizar, ¿ya? El span. Entonces, comienza en cualquier parte. Sí puede empezar en cualquier parte. Es decir, yo puedo meterle un span en medio de un párrafo, ¿ya? Digamos, un párrafo es un conjunto de letras. Y yo puedo, en medio de ese párrafo, envolver en un span o envolver una palabra con un span. Y esto no se va a desalinear, va a seguir manteniendo el mismo contenido. ¿Ya? Porque el span es un elemento de línea que ocupa solo el ancho de su contenido. Y puede comenzar desde cualquier parte del contenido. Ya habíamos dicho esto. Y después no incluye elementos de bloque, obviamente. No sé cómo poder explicar esto, pero solamente incluye elementos de línea. Dentro de un span no podría entrar un div, difícil, y cualquiera de estos elementos no podría entrar dentro de esto. De hecho, el editor me va a decir, quizás me lo advierta, depende del editor que utilicemos. Y lo mismo con los demás, ¿no? Todos estos son elementos de línea. Espero que ese concepto se haya entendido. Ahora sí, sigamos. Entonces, de forma general, habíamos hablado sobre la estructura básica HTML. No hemos hablado de esto. Ya, una estructura básica de un documento HTML está compuesta por el header y el body, ¿ya? La cabeza y el cuerpo. Y esa es la estructura básica de un elemento HTML. Un elemento o un archivo con extensión .html tiene entonces una cabeza y un cuerpo. Nada más, ¿ya? Con eso puedo trabajar. Es decir, por ahí hay un elemento HTML que se llama head y por ahí hay otro elemento HTML que se llama body. Ambos tienen que estar sí o sí presentes dentro de nuestro HTML. Y eso sería todo. Luego, con un poco de CSS podemos hacer que esto se vea genial. Que el HTML se vea genial. Pero eso lo vamos a ver después. Entonces, el HTML tiene cabeza y cuerpo. Y aquí podemos ver algo de la estructura básica de un documento HTML, algunos de los elementos que han evolucionado con el tiempo. En la nueva versión de HTML, estos elementos ya tienen sus propios nombres. Antes se utilizaba un div con un ID que utilizaba ese nombre y luego se le daba estilos con CSS. Pero ahora todos los elementos HTML tienen sus propios estilos. Bien, ahí está. Cada elemento tiene determinada función. Al final de cuentas se recomienda no utilizar mucho div y utilizar todos los elementos HTML que sí existen. Pero si no llegaran a encontrar un elemento HTML que cumpla con lo que ustedes desean hacer, al final pueden utilizar un div sin ningún problema. Bien. Luego tenemos caracteres especiales. Esto quizás sea bueno verlo en el editor. Pero para nosotros poder generar estos símbolos que vemos en estas columnas, en esta de acá y en esta de acá, y hay muchos, como estos símbolos hay muchos. Por ejemplo, una arroba o un copy, que es muy usual verlo en los footers para derechos de autor. Se utiliza el símbolo del i y a continuación pues el nombre asignado a ese carácter especial, ¿no? Por ejemplo, si quiero generar fracciones, yo pondría frac 1/4 o 1/3 si quisiera generar un tercio, etcétera. Así hay, como hay varios nombres. Hay de hecho toda una tabla para esto. Si quieren ponerlos en su contenido, no pueden hacerlos directamente.
Sí, claro que sí. Si ustedes buscan y encuentran estos símbolos, pueden agarrar, copiarlo y pegarlo. Sí, va a funcionar. Pero si no lo encuentran, entonces pueden acceder a estos de acá. ¿Ya? De hecho, el mismo editor les va a ayudar. Van a empezar a escribir el I y les va a arrojar toda una lista de los caracteres especiales que existen. Y escogen el de su preferencia, ¿sí? Por si quieren mostrar cosas o caracteres especiales. Bien, luego tenemos formularios HTML. Ya, a esta parte vamos a llegar a la próxima clase cuando le metamos caña al código. Hasta ahora solamente hemos visto los conceptos. La próxima clase vamos a hacer un ejemplo de alguna página. Les voy a mostrar qué es lo que vamos a hacer y vamos a llegar a ello de a poquito, ¿sí? Primero haciendo la maquetación y luego metiéndole algo de CSS. Entonces la próxima clase quizás empecemos con un poco de teoría de CSS y nos metamos de lleno a nuestro ejemplo. Bien. Sí, creo que aquí podríamos quedar en la clase de hoy, chicos, terminando con HTML. Estas presentaciones que vimos la clase de hoy, creo que fueron 3, más el contenido. Se los voy a compartir por Google Drive y... Ay, ¿qué más? Grupo de WhatsApp de auxiliatura, creo que no lo tenemos. Así que no sé si crearlo. Tal vez no, tal vez sí. ¿Creamos grupo, chicos? ¿Quieren grupo de auxiliatura o así nomás trabajamos? Con un solo grupo. Ya, por ahora con su grupo del ingeniero nomás trabajaremos. Ahí les voy a pasar toda la información y los enlaces para no estarnos confundiendo mucho, ¿ya? ¿Y qué más? Creo que eso es todo, chicos. Aquí terminaríamos nuestra clase de hoy. Muchas gracias por asistir.